Mañana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Ok. Hemos estado hablando acerca de caminar en fe, pero hemos enfatizado algo muy importante. Por ejemplo, yo siempre creo que cuando venimos al cristianismo debemos de vivir por fe y para fe, como está escrito, dice la Escritura, el justo por la fe debe de vivir. Entonces, si no caminamos esa vida de fe, y yo quiero que abra su Biblia allí, en esa palabra precisamente, Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18. Quiero que estén muy atentos ahora porque Dios va a ministrarnos con su palabra. Creo que usted va a entender muchas cosas que posiblemente no ha entendido, como por ejemplo el por qué muchas veces oramos y creemos y confesamos la palabra de Dios y reprendemos, pero no hay resultados. Ese es un problema. Dice la Escritura que la esperanza que demora, dice, trae derrota definitivamente. O sea, si usted tiene esperanza en un milagro, esperanza en una promesa y se demora, dice que empieza a perder usted esa esperanza y cae definitivamente en derrota. Pero Dios no quiere que nosotros estemos así. Dios quiere que nosotros realmente obtengamos resultados por lo que Él dice en su palabra. Él está implícito en su palabra, su carácter está ahí respaldando su palabra, y por lo tanto no es Dios el que falla, sino que somos nosotros. No hemos encontrado, se podría decir, ciertos ingredientes para poder traer respuestas del Señor o vivir una vida sobrenatural. Y en Romanos capítulo 1, versículo 16, quiero que mire conmigo. Vamos a iniciar ahí. Hay muchas cosas que les quiero dar esta mañana. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este 17 es muy importante. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oiga bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Yo podría agregarle que dentro del cristianismo, luego que usted fue salvo, la responsabilidad suya es de vivir por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. Si agregamos la famosa cita de Romanos 10, 8 al 10, allí nosotros nacimos de nuevo por medio de la fe. ¿Cómo fue que nacimos de nuevo? Creímos que Jesucristo en nuestro corazón se levantó de los muertos y confesamos con nuestra boca para salvación. Fuimos salvos por la fe, en un hecho que nosotros no estuvimos presentes, en un hecho donde hace más de 2000 años sucedió, mas sin embargo nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, sin haberlo conocido personalmente, y eso la Escritura dice que nos ha hecho nacer de nuevo. Pero una vez que entramos a este estilo de vida, fuimos cristianos, venimos a ser hijos de Dios, Dios quiere que sigamos nuestro estilo de vida viviendo por fe y para fe. Así como fuimos salvos por fe, debemos de seguir viviendo nuestra vida de fe por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá, o el cristiano por la fe vivirá. Eso es muy importante. Ahora, si vamos a Hebreos capítulo 11, yo le voy a dar varias citas ahí acerca de la fe, porque es muy importante. Porque hay muchos cristianos que realmente no están caminando en fe, están caminando de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a lo que piensan, a lo que creen ellos, y realmente no están funcionando en esa vida de fe, en ese caminar de fe que el mismo apóstol Pablo dice que debemos de caminar. Ahora, el apóstol Pablo enfatiza más aquí en Hebreos 11:6,
una verdad poderosa que usted le debe dar temor. A mí me da temor. Cuando yo recibí la revelación de Hebreos 11:6, me dio temor porque dije, me tuve que hacer una, ¿cómo le dijera yo? Como un escrutinio a sí mismo y decir, bueno, estoy caminando en fe, realmente creo la palabra de Dios, realmente creo que soy hijo de Dios, realmente creo en lo sobrenatural, realmente creo que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y me hice muchas preguntas porque Pablo dice claramente aquí que se cree que fue el que escribió Hebreos 11:6. Dice, yo quiero que lo vea ahí conmigo por favor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está. O sea, Dios estableció los principios y la forma que nosotros podíamos agradarlo a Él y vivir para Él y por Él. Y entonces dice claramente que sin fe es, que dice, imposible agradarlo a Él. O sea que si usted no camina una vida de fe, usted no está agradando a Dios. Y Dios aquí mismo, creo que por revelación del Espíritu Santo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira lo que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuántos creen en ese Dios todopoderoso? Ok, yo le voy a decir algo muy poderoso. Usted no, le voy a tener una medida en este momento de acuerdo a su relación con Dios. Si usted no busca a Dios, no es un estilo de vida buscar a Dios, usted no tiene fe. ¿Me están escuchando? Esto es poderoso lo que le estoy diciendo. ¿Por qué usted no busca a Dios? Porque usted no cree que le hay. O si cree que le hay, pero es un Dios lejano, es un Dios que no está interesado en los asuntos de su vida personal o familiar, lo que sea. Entonces, ese estilo de vida, esa falta de fe, la muestra usted cuando usted no busca a Dios. Una de las evidencias de que usted es un hombre de fe es que usted busca de una mujer de fe, busca de Dios, tiene comunión con Dios. ¿Por qué hace eso? Porque cree que Él existe y cree que Él está enfrente de usted cuando usted lo busca en oración. Entonces la falta de comunión con Dios, la falta de búsqueda de Dios, es una señal de que usted no vive esa vida de fe que Dios quiere que usted la viva. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces, si usted no vive por fe, no soy yo el que lo estoy diciendo, en las Escrituras, usted no agrada a Dios. Y por lo tanto, el mismo versículo dice que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, premiador de los que le buscan. Entonces, quiere decir que si usted no camina en una vida de fe, Dios está lejano de usted. Y por lo tanto, no hay galardones. Los galardones son las promesas que Dios tiene establecidas en su palabra, diseñadas para que se cumplan para usted. Entonces, por eso es que tenemos muchos cristianos, pero no buscan de Dios. Y al no buscar de Dios están evidenciando una falta de fe y por lo tanto no agradan a Dios y por lo tanto no son dueños de las promesas de Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces, el cristiano se llega a acostumbrar a ese estilo de vida y por lo tanto, primero que no tienen fe, segundo que no agradan a Dios y tercero, no reciben respuestas del Señor. Ahora, nosotros nos hemos decidido a enseñarle a caminar esa vida de fe. El domingo pasado usted escuchó el mensaje que yo le dije a Dani que trajera acá, un mensaje poderoso acerca de la confesión, poderosísimo, acerca de confesar y mantenerse y creer que las promesas van a ser una realidad. ¿Sí o no? ¿Cuánto le fue de bendición el mensaje el domingo pasado? Fue tremendo. Y yo he venido también enseñando acerca de la confesión. De tal manera que la respuesta que yo quiero como pastor de la iglesia es verlo a usted caminando en fe. Y que usted me traiga testimonios de fe como resultado de ese caminar en fe en Dios. Estoy haciendo un juego de palabras porque quiero yo concentrarlo en algo muy poderoso esta mañana. Entonces, escúcheme bien.
Dios nos exige fe. Y usted no puede decir es que yo no tengo fe ni puedo responderle a Dios en fe. Si usted va a Romanos capítulo 12, Dios, cuando nos hace nacer de nuevo, nos pone esa medida de fe en nosotros. Ahora, esa medida de fe viene con el único propósito de que nosotros la incrementemos. Por ejemplo, cuando usted nació de nuevo, usted es una criatura en Cristo Jesús. Pero si después de 20 años usted todavía sigue cayéndose, levantándose, todavía teniendo actitudes carnales, como por ejemplo yo no le hablo a aquel porque no me parece, no me cae bien, usted todavía es un bebé. Es increíble. Dios estaría hasta cierto punto, y yo como padre, imagine que Saraíta, por ejemplo, la primera hija que Dios nos dio, que ahorita todavía no hubiera pasado de una estatura de ¿cuántos? De 6 pulgadas o 7 pulgadas, yo no sé. Y después de 25 años, te estoy quitando años, mija. Después de 25 años estuviera de ese mismo tamaño, yo estuviera afligido. Porque ahí no tenemos una criatura normal desarrollando, sino que un fenómeno. Escúcheme bien, yo estoy viendo, mejor no digo. Mejor no quiero decir esa palabra. Pero le quiero decir que cuando usted no crece en el Señor, usted, bueno, lo voy a decir, se vuelve un fenómeno pues espiritual. No le va a mandar con rodeo, ¿verdad? Entonces usted es cuando sus señales son de inmadurez, sus señales de levantarse, caerse, sus señales es hacer berrinches. Le dicen, por ejemplo, mire, siéntese aquí. No me quiero sentar, aquí quiero yo. O sea, todas esas señales son puras de inmadureces y evidencian claramente que usted no ha crecido. El hombre de fe, la mujer de fe, cuando ya empieza a caminar en ese camino de fe, es maduro, es madura, es estable, es firme. Y eso le da confiabilidad al ministerio o a la cabeza del ministerio. Una persona inconstante, yo no le tengo ninguna confianza a usted, mucho menos Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, el camino de por eso le estaba diciendo Romanos. Quiero que mire ahí, Romanos capítulo 12. Yo quiero que usted hoy esté atento. Versículo 2. Vamos a ver si es esta. El 13, ¿verdad? Sí. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, ¿qué dice? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuándo usted recibió la medida de fe? ¿Cuándo usted recibió la medida de fe dentro de su espíritu? Cuando usted confesó lo que dice Romanos 10, 8 y 10. Allí usted nació de nuevo. Pero esa confesión no solo le trajo nacimiento espiritual, le quedó una medida de fe. Y la medida de fe es con el propósito de que usted se desarrolle en esa vida de fe como dije yo, un niño en lo natural. El problema del cristiano es de que se contentó solo que sus pecados fueron perdonados y ya no desarrolló ni creció en su vida nueva de fe. Entonces, como no crece, ¿qué pasa? Tanto en lo natural como en lo espiritual nos volvemos niños dependientes de otros. El niño llega un momento que tiene una dependencia de su mamá, de que depende de su sustento de su mamá, de sus padres y todo lo que usted quiera. Pero llega un momento donde ellos van creciendo normalmente y llegan adultos, o antes de ser adultos ya se quieren volver independientes. Algunos jóvenes quieren volverse independientes, pero no tienen dinero para poderse sostener ni trabajan, así que se vuelven dependientes de todos modos. Amén. Hermano, si usted tiene un hijo adolescente por ahí, 17, 16 años, y es exigente, ¿verdad? Y todavía le dice, mire, yo no pedí venir, que ustedes me trajeran a esta tierra. Son manipuladores los patojos del día de hoy.
¿Sí o no? Yo no pedí que me trajeran a este mundo, así que dame un par de zapatos y los quiero los más caros, los tenis que sean de marca. Son exigentes los bandidos, ¿sí o no? Pero usted le tiene que decir: mira, tú te tienes que poner todo eso. Está bueno que tengas esos deseos, pero hasta que trabajes. Amén. Y deje que diga lo que diga, deje que se ponga enojado, porque él no puede hacer lo que él quiere hasta que se independiza y puede valerse por sí solo. Quiero decirle algo muy, muy poderoso. Esto se tiene que romper dentro de la iglesia tradicional religiosa. El cristiano no tiene que buscar dependencia de los ministerios. El cristiano no tiene que viajar de aquí como a carretera al Salvador por un milagro. Usted tiene que tener su propio milagro. Wow, es tremendo. Entonces, cuando usted empieza a experimentar la vida de fe, usted va a ser independiente de los ministerios. Usted lógicamente va a darle su lugar a los ministros, pero usted no va a ser dependiente de ellos. Ok, hermanos, estamos ahí. Ok, entonces Dios nos da esa medida de fe con el propósito de que nosotros la incrementemos. Y le voy a decir algo: ¿cuándo cree usted que son las oportunidades para incrementar esa medida de fe? Cuando usted la tenga que usar. ¿Cuándo es que la tiene que usar? Cuando hay situaciones que no puede resolver en su humanidad usted. Entonces, cuando necesita la medida de fe. Pero aquí es cuando usted dice: sí, hermano, yo lo he hecho. Ok, aquí vamos a entrar al mero meollo del asunto. Cuando usted, por ejemplo, recibe la enseñanza de la fe, usted, por ejemplo, ahorita toma esa palabra y dice: ahora entiendo que yo tengo una medida de fe pequeñita, pero que los problemas, circunstancias que Dios permite es para que utilice mi fe y crecer, hacer crecer esa medida de fe y ser un hombre de fe, ser una mujer de fe y ver el poder de Dios. El problema es que usted no mira el poder de Dios. ¿Sí o no? Y usted confiesa. El pastor Dani dijo eso, el apóstol dijo eso, y yo lo declaro, pero no pasa nada. ¿Sí o no? Luego usted dice, luego toma esto que quiero darle como ejemplo. Esto vamos a ver a los famosos discípulos, que esto es lo que le pasa a muchos de ustedes. Vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 17, por favor. Yo le voy a describir, le voy a dar una radiografía del cristiano personal y a nivel eclesiástico. Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Esta es la condición de la iglesia actualmente. Esta es la condición de miles y miles de cristianos frustrados que están tratando de hacer la voluntad de Dios, están tratando de creer la palabra de Dios, están tratando de reprender, están tratando siempre de creer la palabra para recibir, y no reciben absolutamente nada. Están frustrados, y cuando llegamos a este punto de frustración, viene una decadencia espiritual que posiblemente nos saque de la perfecta voluntad del Señor. Entonces, poderoso. Entonces viniendo, versículo 19, viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Esto, vuelvo a repetir, es la condición de muchísimos y miles de cristianos al día de hoy.
Jesús les dijo, mire la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Quiero hacer un paréntesis aquí. El grano de mostaza es una semillita que usted se la pone en la yema del dedo y cuesta verla. Apenitas, usted tiene que acercarla. Si tiene problemas todavía con la vista, tiene que poner más cerca así para ver la semillita de mostaza. El Señor está diciendo algo muy poderoso. Para que ustedes hagan, o para que ustedes tengan autoridad en el reino de las tinieblas, como se los demostré, ustedes no necesitan una gran fe. Lo que necesitan es una medida de fe como el grano de una mostaza. Escúcheme bien. Casi nada, prácticamente. Prácticamente es como que el Señor les estuviera diciendo: solo con la medida de fe que los hizo salvos, con eso tienen ustedes autoridad en el ámbito espiritual. Ahora, por eso es que aquí por eso la Escritura habla de medida de fe. Porque dentro del cristianismo vamos a mirar a algunos con la medida de fe por muchos años que los hizo salvos, pero no pasaron de ahí. Pero vamos a hacer otros con otra medida más. Ellos han crecido porque han utilizado esa medida de fe que se les dio cuando fueron salvos. Por eso vamos a ver diferentes niveles de fe. Vamos a ver a unos bien parados firmemente, que tienen autoridad para echar fuera demonios, pero otros le tienen miedo a los demonios. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos le tienen miedo a los demonios? ¿O le tienen miedo al diablo? Mire, y hay algunos que han utilizado una teología a saber de dónde se la sacaron. Porque dice: mira, no te metas con el diablo para que el diablo no se meta contigo. Así dice, ¿no? No reprendas al diablo para que el diablo no se meta contigo. Ya le quiero decir, con el hecho de haber nacido de nuevo, usted ya está metido contra el diablo. El diablo ya sabe quién es usted, a dónde vive, qué es lo que come, qué es lo que hace en su vida privada. Le tiene todos los focos puestos para destruirlo, porque él sabe que se le fue del reino de las tinieblas y usted ahora es parte del reino de la luz de su Hijo admirable, nuestro Señor Jesucristo. Y el diablo sabe que usted es un hijo de Dios. El diablo sabe que hay un ADN sobrenatural dentro de usted. El diablo sabe que usted está marcado con el poder del Espíritu Santo. El diablo sabe que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Antes no tenía toda esa información, pero desde el momento que recibió a Cristo, en ese momento fue enfocado por el reino de las tinieblas. Y le tengo malas noticias: el reino de las tinieblas lo que quiere es que nunca usted alcance su total realización en Dios. Por eso es que él sabe quién es usted, él sabe dónde se mueve. Él lo estudia con el propósito de hacerlo caer, de hacerlo que esté decepcionado de las cosas de Dios, para que nunca más regrese al Señor. ¿Me está escuchando? Y la medida de fe que está ahí dentro de nosotros, que puede ser como el grano de una mostaza, es suficientemente poderosa para contrarrestar toda obra de maldad. ¿Cuántos creen eso? Ok, vamos por aquí, vamos todavía, versículo 20. Leamos de nuevo. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Esto es el poder de la confesión. El monte, por favor, no se vaya a ir a Matitlán y le diga al lago: quítate de aquí y échate en el mar del puerto San José. No, usted hay que ponerle camisa de fuerza y amarrarlo con cadenas y meterlo al manicomio. Eso no va a pasar. Amén. Los montes que hablan las Escrituras habla de adversidades, de problemas, de circunstancias que bajo el punto de vista humano usted no los puede resolver. A ese monte, a esa enfermedad, a ese problema económico, a esa situación que nos está trayendo adversidad, a esa hay que hablarle para que se quite y sea echada para otro lado, y que se nos quite de nuestro camino. A ese gigante
lo tiene que quitar usted en medio para que usted siga avanzando hacia su destino eterno. Usted tiene la fe para hacerlo. Esa medida de fe, como ese grano de mostaza, puede lograrlo. Dele un fuerte aplauso al Señor, hombre. Anímese. Ahora estos discípulos están frustrados porque no pudieron echar fuera ese demonio que estaba en este joven. Ahora, hay unas traducciones de la Biblia que no tienen el versículo 21, pero tomémoslo aquí. Hay unas traducciones que unos teólogos dicen que no está en el original. Pero el versículo 21, el Señor les dice: pero este género no sale sino con, ¿qué dice? Con ayuno y oración. Este problema espiritual solo sale con ayuno y oración. Ok, miremos entonces varias cosas aquí. Aquí tengo anotadas algunas cosas, por ejemplo, y puse impedimentos para hacer funcionar la fe. Que este es uno de los impedimentos. Vamos a verlo por qué. La mayoría de cristianos creen que el mensaje de fe está fallando a causa de, número 1, sus malas confesiones, dicen algunos. 2, a causa de la incredulidad. 3, desconocimiento de la palabra de Dios o ignorancia de la palabra de Dios. Determinación de buscar a Dios en ayuno y oración, que es lo que dijo el Señor acá, hasta que venga la respuesta, el milagro y el cumplimiento y la manifestación de la promesa de Dios, para que sea cumplida definitivamente. 5, y otros piensan que hay pecado oculto en sus vidas que posiblemente, no solo lo piensa uno, posiblemente tal vez no me arrepentí de todo corazón. Y otros creen que cuando usted anda mal económicamente o alguna enfermedad, ese algún pecado tiene oculto en su vida, o le pasa algún accidente, ese no tiene la protección de Dios, ese tiene algún pecado oculto en su vida. Es lo primero que dice la gente. Entonces, a pesar de todas estas situaciones que muchas veces nosotros tenemos, estos impedimentos, Dios sí quiere que nosotros entendamos que estos no tienen que ser impedimentos para recibir el milagro de Dios. Como por ejemplo aquí el versículo 17-21. Hay muchas veces que, y yo lo hice, se lo digo personalmente, cuando yo quería una respuesta de Dios, un milagro, me metí en ayuno y oración. Y yo decía, tiene que haber una respuesta sobrenatural de Dios. Y me metí a veces 3 días, 7 días en ayuno y oración por una respuesta del Señor. Y le voy a decir algo, es increíble, recibí varias respuestas, pero hubo un momento donde ya no recibí respuestas. Entonces dije yo, entonces ¿qué pasó? Yo creía que cuando yo confesaba la palabra de Dios, creía por fe que recibía el milagro. Entonces habían veces que tenía contestaciones y a veces no. Entonces encontré este ejemplo que estamos viendo aquí en la escritura. Y dije yo, ya sé, lo que le falta a mi fe es ayuno y oración para que esto sea más poderosísimo y entonces vengan respuestas. Entonces empecé en el ayuno y oración por una respuesta y no tuve respuestas. Entonces dije yo, entonces ¿qué está pasando, Señor? Me hice una introspección en mi vida personal y dije, ¿hay algún pecado ahí sin confesar? Tampoco. Entonces, ¿qué está pasando? Y yo quiero llevarlo a la misma posición, porque posiblemente usted esté en esa posición de que yo estuve. Mi anhelo con todo mi corazón es encontrar respuestas de Dios del por qué no miramos promesas realizadas en nuestras vidas, o no miramos un milagro, o cuando estamos orando por una sanidad y no miramos respuesta, o por un milagro financiero y no miramos respuesta, o oramos por otra persona y no pasa nada. Hoy queremos echar fuera demonio en otra persona y el demonio como que se nos entra a nosotros y no pasa nada. De tal manera que uno dice, ¿qué está pasando? Pero si el pastor predicó acerca de la confesión y que la arrebatáramos y que tomáramos y que todo lo que pisara la planta de mis pies será mío, pero no es nada suyo, no pasa nada. Estoy describiendo a muchos de ustedes así.
no está pasando nada sobrenatural. ¿Sabe cuál es mi temor? Que usted se acostumbre a vivir religiosamente sin que pase nada sobrenatural. Porque podemos acostumbrarnos a creer en un Dios, pero que no tiene intervención sobrenatural en nuestros asuntos personales. Y eso sí está feo, porque podemos caer en un estado pasivo, religioso, y creer que así son las cosas. No. Nosotros somos hijos de un Dios sobrenatural. Por lo tanto, debemos ser hijos sobrenaturales. Y yo lo estoy enfocando en esto porque lo voy a llevar a una respuesta realmente poderosísima. Quiero llevarlo a otra, porque aquí viene la respuesta de Dios, muy poderosa. Vaya por favor a Marcos capítulo 11. Lo que yo le estoy hablando acá son cosas que yo he leído, he estudiado en la palabra de Dios y que las he puesto en práctica, y le quiero decir, muchas veces fracasé, me decepcioné y todo lo que usted quiera, hasta que encontré la respuesta. ¿Cuánto quieren la respuesta del Señor? El Señor me dijo que estuvieran hasta las 5 de la tarde para que tuvieran la respuesta. Le he hecho perder la programación de su almuerzo, ¿verdad? No, se la estoy bromeando, pero se la vamos a dar definitivamente. Pero mire, antes eso, en Marcos capítulo 11, quiero que vaya ahí conmigo, versículo 14, quiero que vaya, 12, perdón, y vamos a ver la maldición de la higuera acá. Quiero que mire esto, a ese hermano, ya el pastor Dani lo predicó. Escuche, ahí la palabra de Dios es una fuente inagotable de revelación. ¿Me está escuchando? Mire el versículo, ponga mucha atención. 11 de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Se está refiriendo a Jesús. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que hojas. Y diga conmigo la siguiente sílaba. ¿Cuál dice? Pues no era tiempo de higos. Ojo con esto. El Señor, escúcheme bien, va a una higuera a buscar a ver si tenía higos, pero la escritura dice claramente que no era tiempo de que la higuera produjera higos. Por lo tanto, es como que el Señor estuviera diciendo: pero si el Señor lo sabe todo, ¿cómo va a reclamar a esta higuera que tenga higos y no tiene? No, Él quería darles una lección de enseñanza a sus discípulos. Esto es muy poderoso. Entonces, versículo 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y qué dice? Y lo oyeron los discípulos. El Señor sacó su voz potente enfrente de la higuera, buscó los discípulos. Me imagino también que tenían conocimiento de los tiempos, cuando lógicamente viene el tiempo en que los árboles se vuelven frutales y los tiempos que no. Y me imagino viéndolos, o hablando entre ellos, viendo al Señor Jesucristo haciendo algo como que es ridículo, pero no es ridículo. Él les va a enseñar algo poderoso que Él quiere también enseñarle a usted esta mañana. El Señor va, sabiendo que está fuera de tiempo, a buscar higos, y luego hace algo muy poderoso. Maldice la higuera y le dice: nunca más haya fruto en ti. Y dice, y no lo dijo en el nombre del Padre te maldigo por no tener, no, lo habló tranquilamente, vociferó: maldigo, nunca más tendrá fruto. En otras palabras le dijo: muérete. Y lo oyeron los discípulos. ¿Están oyendo? Le está hablando a la higuera, le está hablando a un árbol, le está hablando a alguien que no está en la misma condición humana para que entienda. Pero el Señor va a enseñar un principio muy poderoso. ¿Están listos para recibirlo? Versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado.
Respondiendo Jesús le dijo: tened, ¿qué dice? Fe en Dios. Esa palabra tener fe en Dios significa tener la misma clase de fe de Dios. ¿Cuál es la clase de fe de Dios? La clase de fe de Dios es que le llamó, Él trajo a existencia cosas que no habían sido creadas todavía. O sea, eso estaba en el ámbito espiritual. La tierra, todo eso, todo lo que nosotros vemos hoy, eso estaba en el ámbito espiritual. ¿Cuándo vino a existencia todo lo que hoy vemos? Mares, ríos, sol, luna, todo lo que hay hoy vino a existencia cuando Dios con su palabra los trajo a que fuera una evidencia aquí en la tierra. Esa es la clase de fe de Dios. Por eso Dios es un Dios también. Por eso también en nuestro tiempo tiene que darse un momento donde tiene que haber milagros creativos. ¿Me entienden? No solo echar fuera demonios, sanar enfermos. Vamos a empezar a ver también milagros creativos. Imagínense a alguien que le falte un ojo y que se ore y le sale el ojo, que le falte una pierna y que le salga una pierna nueva. Yo no creo que se está listo para eso, querido hermano. Pero Dios se especializa. Esa es la clase de fe de Dios. Él trae a existencia cosas que no pueden ser, que no están en el ámbito natural, pero que sí existen en el ámbito espiritual, para traerlo a la existencia natural. Esa es la clase de fe. Entonces el Señor le dice: tened fe en Dios, versículo 23, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, mire qué tremendo. Aquí vamos a ver algo. Aquí viene la respuesta que yo quiero dar. Se la estoy aguardando para dársela al final. La posición en que Dios pone a cualquiera, no a cualquiera del mundo, a cualquiera de los hijos de Dios, que puede funcionar en esta dimensión de fe, que lo que diga se ha hecho. ¿Están aquí conmigo? Por eso es importante la confesión. ¿Se acuerdan? La confesión tiene que ser en base a las promesas de la palabra de Dios. Amén. Entonces, estaba leyendo a un psicólogo, médico en medicina y psicólogo también. Y dice que cuando las personas, por ejemplo, dicen, dice que, por ejemplo, hablan algo negativo, dice que el cuerpo se prepara para que se lleve a cabo esa realidad de la que él está creyendo y confesando. Eso es en los medios naturales, en medicina y todo. El cuerpo se prepara para eso. Pero cuando la persona es optimista también y habla diferente, dice que también el cuerpo reacciona y responde al estado óptimo en que él se encuentra emocionalmente, mental y hablando de acuerdo a cómo se siente internamente. Eso tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ahora, el Señor le está poniéndonos en una posición más poderosa todavía. Está diciendo: lo que ustedes crean y lo que ustedes hablen puede llegar a suceder. Cualquiera de los hijos de Dios. No pastores, no nada, no solo los que están en los 5 ministerios, sino que cualquiera puede funcionar en esa dimensión de confesión y traer resultados. ¿Sí o no? Pero aquí vemos algo muy poderoso. Quiero que siga ahí conmigo. En el versículo 23, porque de cierto, 24, por tanto digo, mire lo que dice el Señor: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Le hago una pregunta a usted. ¿Usted ha orado peticiones delante de Dios y le ha venido todo? No todos pueden decir eso. Y aquí nos pone en una situación. El Señor dice que todo lo que nosotros pidamos en oración, creamos que nos va a venir y nos viene. Esa es una vida de fe poderosa. Esa es una vida de fe sobrenatural que Dios quiere que usted y yo vivamos. Ese es el deseo de Dios, definitivamente. Lo vemos claramente. Pero mire lo que dice el versículo 25:
está hablando Dios. El Señor Jesucristo puso el ejemplo de la higuera y está hablando acerca del poder de confesar positivo para que las cosas sucedan. Eso es lo que está haciendo el Señor. Ese fue el ejemplo que le dio con respecto a la higuera. Pero aquí viene algo muy poderoso. En el versículo 25 dice: y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Oiga, quiero que los que hemos estudiado teología, nos damos cuenta que aquí hay un cambio rotundo, bien marcado totalmente. Está hablando de un tema el Señor, está poniendo el ejemplo de la higuera, y de repente sale con el perdonar. ¿Y eso qué pasó? ¿Por qué el Señor Jesucristo mezcla con una vida poderosa de fe, con una vida poderosa de confesión para traer resultados, y de repente mete la falta de perdón también? ¿Por qué creen ustedes? ¿Será que el Señor se equivocó? ¿Será que el Señor confundía los temas? Como cuando usted habla de qué habla. Hay algunos que hablan que no hayan ni qué hablar, ¿verdad? Fíjate que le cuento que mi hijo se cayó, pero también le cuento que tengo problemas en el trabajo. Y si le quiero contar que la caravana ya va a llegar y Trump dice que no los va a dejar entrar, y meten un montón de cosas ahí que lo dejan cabezón a uno, porque uno le cuentan de todo a uno, que lo confunden a uno también con todas las cosas que cuentan. ¿Sí o no? Pero el Señor aquí no está confundido. Aquí Él sabe lo que está haciendo. Y yo le puedo agregar: Él está hablando de confesar para poder recibir. Él está hablando de una fe de que produce resultados. Él está hablando de una fe de milagros para recibir respuesta del Señor. Pero de repente es como que mezcla el tema del perdonar. ¿Y eso qué tiene que ver? Y sí tiene que ver muchísimo. Mire lo que dice la Escritura, porque lo voy a llevar a una cosa muy poderosa aquí esta mañana. Dice, versículo 25 de nuevo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también, ¿qué dice? Vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras, ¿qué dice? Ofensas. Oiga lo que dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo le dice a aquellos que estaban llevando una ofrenda? Dice: cuando lleves tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja mejor tu ofrenda. Va a arreglar las cosas con el que tiene una ofensa contra ti, y luego ven a ofrendar, para que la ofrenda traiga resultados prácticamente. O sea, Dios está diciendo algo muy poderoso. Si ustedes quieren moverse en esta dimensión de fe, en esta vida sobrenatural, ustedes no tienen que tener un cortocircuito en su relación conmigo para que yo pueda producir milagros a favor de ustedes. Cuando usted tiene falta de perdón en su corazón, o tiene resentimiento en su corazón, usted tiene un circuito que puede afectar para que esto produzca resultados en su vida de fe. ¿Sí o no? Hemos hablado del perdón. ¿Sí o no? Ahora, por eso ahora el Señor está mezclando algo. Está diciendo: para que ustedes caminen en esta dimensión de fe, para que no estén frustrados como estos discípulos que oraron, ayunaron, reprendieron, declararon y no pasó nada. Ustedes tienen que tener bien claro que cuando estén funcionando en esta dimensión, no estoy diciendo que el confesar la palabra de Dios, el creer la palabra de Dios, el caminar por fe es malo. No, eso es lo que Dios quiere. Por eso les puse en la introducción, le dije las citas importantes de que debemos de vivir por fe. Pero veo muchos cristianos que no viven por fe, y es la fe sobrenatural de Dios. Ahora, el Señor está diciendo, ya nos está empezando a introducir por qué razón nuestras oraciones, nuestra confesión de las promesas y el creer en las promesas no son una realidad en nuestra vida. Porque hay problemas con nuestro prójimo. ¿Sí o no? Escúcheme bien mire,
agárrese del sillón ahorita o de la silla, porque mire, le voy a soltar ya no puedo seguir más escondiendo eso. Aquí está hablando del perdonar. Le voy a decir algo. El hecho de que usted, por ejemplo, crea toda la palabra que nosotros le damos, en base a la palabra de Dios, toda la prédica, y lo que queremos es que usted sea activado, pero no ve resultados, entonces usted puede llegar a estar en la misma posición del diablo. Ay, hermano, no me diga diablo, sí. Porque usted cree en Dios, pero ¿para qué creer si no hay resultados? Usted cree en Dios, pero cuando necesita una sanidad o un milagro no hay resultados. Le quiero decir algo, ¿sabe que el diablo también cree en Dios? Pero no le trae ningún beneficio. ¿Cuántos sabían eso? Le voy a dar esa cita. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, hasta el diablo sabe que hay Trinidad, imagínese, hermano. ¿Me está escuchando? O sea que usted sabe perfectamente que Dios es un Dios trino, ¿sí o no? El diablo sabe también que Dios es un Dios trino. Cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. También sabe algo de teología, tiene algo de conocimiento bíblico, pero no le funciona nada. Al no funcionarle el creer en Dios, al creer en un Dios trino, hermano, yo le quiero decir que si usted cree en un Dios trino, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no ve resultados a su favor, ese Dios como que no está interesado en usted, o usted cree que Dios, o usted no está haciendo lo necesario para que intervenga Dios, usted está en la misma posición del enemigo. ¿Sabe qué hace? Dice el apóstol Santiago acá. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No pasa nada, ni reciben nada. ¿Por qué? Porque no tienen, aquí viene la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca han experimentado amor. Amén. Dios hizo a los seres humanos con la capacidad para responderle en amor a ese Dios de amor. ¿Me están escuchando? Cuando nosotros caminamos en amor, es cuando lo que hagamos, la confesión, la medida de fe, las promesas, el creer en Dios y en su palabra, hasta entonces vamos a empezar a ver resultados. Quiero darle una cita muy poderosa, ya aquí, apúntela por ahí, porque esta es una de las citas más poderosas que yo quiero que usted tenga. Y vamos a ver si la tengo por aquí. La tenía, sí, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Esa quiero que me la pongas ahí, pero ojalá que con grandes letras. ¿Por qué? Porque aquí está la clave para que nosotros, la confesión, el creer en la palabra, el creer en la sanidad, en la liberación, el tener autoridad sobre, aquí está la clave. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión era la señal de pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Ni la incircuncisión, dice, vale algo prácticamente. Díganlo conmigo, por favor. ¿Qué es lo que vale en el reino de Dios? Sino que la fe que obra, ¿por qué? Por amor. Si usted no camina en amor, si usted no ha experimentado el amor de Dios, si usted no tiene amor por los necesitados, no tiene amor por los hermanos, no tiene amor por los enfermos, no tiene amor por nadie, usted está totalmente sin la oportunidad de que el poder, los dones y la manifestación de Dios sea una realidad en su vida. ¿Está escuchando? Usted no puede funcionar en la dimensión que Dios quiere o en su fe misma de Dios, poder creativo de Dios, señales, milagros, porque usted es un crítico de los demás. Usted no tiene amor por los demás
Es más, cuando alguien cae, estamos hablando de que alguien cae y no es mañoso, ¿verdad? Porque hay alguien que está viviendo una vida doble, sabe que no tiene que vivir esa vida doble. Dios le ha hablado de muchas formas y sigue viviendo en esa forma. Aún ese, Dios quiere que tengamos compasión de él. ¿Me está escuchando? Cuando nosotros no caminamos en amor, entonces la fe se hace nula totalmente. El poder de Dios se hace nulo para usted. Las promesas de Dios de milagros y todo está nula para usted. Un milagro de sanidad está nulo para un milagro financiero, está nulo para usted. Usted no está caminando en amor, usted está caminando en crítica, señalamiento, rechazo, orgulloso, o todo lo que usted quiera. Si usted no camina en amor, la fe que obra milagros no está disponible para usted. No importa cuánto ayune, no importa cuánto ore, no importa cuánto conocimiento de la Biblia tenga, no importa qué posición tenga dentro de la iglesia, pero si usted no camina en amor, la fe no está disponible para usted. La fe de Dios, por supuesto. ¿Aló? Y la iglesia ha estado bloqueada por eso, porque nunca ha caminado en amor. Es más, en un grupo, en esta gente que tenemos aquí, posiblemente algunos de ustedes no se hablan con aquel porque aquel no me cae muy bien. Ya eso bloqueó. Ya solo con una actitud de indiferencia hacia al otro, ya estás bloqueado totalmente. Ya hay cortocircuito dentro de ti. ¿Me está escuchando? Por eso Filipenses 2, el apóstol Pablo nos desafía que tengamos el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él, siendo igual a Dios, no tuvo como cosa de qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Si no hay un despojo de esa tu vida egoísta, carnal que tenías antes, tus acciones carnales de antes, no hay fe sobrenatural. La fe de Dios no está disponible para ti y estás bloqueado. Yo no sé si el hermano Luis sabe del cortocircuito, ¿verdad? Cuando hay cortocircuito no funcionan bien las cosas, ¿no? Hay un cortocircuito ahí. Pero el cortocircuito muchas veces puede ser que apague la luz y de repente otra vez venga la luz, ¿verdad? Sí o no, como que se va, o bien agarra fuego mejor de una vez, ¿verdad? Hay un bloqueo, hay un cortocircuito entre nosotros. Y ahí seguimos creyendo en Dios, igual que lo que dice Santiago, pero no va a pasar nada, no va a funcionar absolutamente nada. Y el temor que yo tengo es que nos acostumbremos a vivir un cristianismo sin experimentar lo sobrenatural de Dios, sin experimentar el poder de Dios. Y podemos quedarnos ahí y como quien dice, hacer nuestra propia teología y decir: aquí estoy esperando mientras viene el Señor, mientras me voy con Él. Pero Dios no nos llamó para que nosotros lo estemos en una espera pasiva aquí en esta tierra mientras viene nuestro Señor en su segunda venida. Él quiere que nosotros estemos activando, extendiendo su reino, sanando los enfermos, liberando a los cautivos, trayendo gente al reino de Dios, ganando almas para el perdido, destruyendo las obras del diablo, saqueando la casa del hombre fuerte, como dice la Escritura. Algo tenemos que estar haciendo nosotros. Por eso es que se nos dio la medida de fe, para ser funcionales en esa dimensión sobrenatural, no para estar pasivos nada más. Pero no funciona esa medida de fe porque tenemos falta de amor, falta de compasión en nuestros corazones. ¿Cuántos están aquí conmigo? En Gálatas capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o caigas también. Aquí dice el apóstol Pablo: vosotros que sois espirituales. ¿Qué significa eso? Se refiere a todos nosotros, porque nosotros somos espirituales, somos hijos de Dios, hemos sido cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra cuando miremos a un hermano caído? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, uno de los frutos del espíritu. Esto es muy importante. Luego dice: considerándote a sí mismo,
no sea que también seas tentado. En otras palabras, si uno no muestra amor en alguna de estas áreas, uno puede caer a sí mismo también. O sea que lo primero que la gente, en la mayoría de los casos, que mira a un hermano caído, por ejemplo, o que ya no anda en las cosas del Señor, dice que en alguna medida nosotros tenemos que se despierte nuestro amor, el amor de Dios en nosotros, para volver a hacerlo recapacitar y traerlo de nuevo a los pies del Señor. Así que es importante que nosotros entendamos. Ahora, 1 Corintios capítulo 13, quiero que vaya ahí conmigo. Podemos aprender algo acerca del amor de Dios en el capítulo 13, porque el amor que Dios quiere que nosotros tengamos para que se mueva ese don de fe sobrenatural o el poder de Dios en nosotros, no es como le dijera, por sentimientos que pueda tener yo hacia mi prójimo, sentimientos humanos, sino que debe ser el verdadero amor de Dios activado en mí, el verdadero amor de Dios, que es el amor ágape que le llaman. El amor ágape es un amor compasivo que se identifica con cualquier sufrimiento de cualquier ser humano, por muy pequeño que sea. Si ese amor ágape, en otras palabras, no está en nosotros, le quiero decir que promesas de fe, promesas de sanidad, promesas de bendición, todas estarán bloqueadas. Aún nuestra vida como cristianos no va a ser una vida de realización en Dios, porque Dios quiere realmente que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque no envió a su Hijo, 17, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. En otras palabras, la compasión de Dios fue tanta que no le importó enviar a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Esa misma compasión, si no está en nosotros, no importa cuánto digamos, no importa cuánto creamos, pero si la compasión o ese amor ágape de Dios no está fluyendo en nosotros, no va a haber manifestación sobrenatural. Escúcheme bien, esto es muy poderoso. Pablo lo ratifica en el capítulo 13 de 1 Corintios. Quiero que mire ahí. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, no tiene ningún sonido bueno. Dice, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Aquí está el poder de la palabra de confesión. Y dice, si yo logro que lo que yo hable suceda, pero si lo hago sin el ingrediente importante que es el amor de Dios en mi vida, eso no funciona, eso no sirve delante de los ojos del Señor. Puede hasta cierto punto servir para demostrarle a otros que yo soy hombre de Dios, pero delante del Señor usted estará descalificado, porque usted lo hace con propósitos egoístas y no bajo el punto de la compasión divina del amor de Dios. ¿Sabe que yo quiero que Dios me use levantando muertos, sanando enfermos? Más, ya he tenido algunas experiencias, pero yo no lo quiero por promoverme. Yo lo que quiero es moverme en esa dimensión de compasión para que las personas, mire, aquí es donde vamos a ver los diferentes ministerios que se están levantando hoy con señales y milagros para promoverse ellos, y los que son genuinos, donde no les importa la fama ni la gloria, ni le importa que sepa la gente cómo se llama, sino que simple y sencillamente él es movido por la compasión y el amor de Dios, de ver resultados y ver libre a los enfermos y ver libre a todos aquellos que están lógicamente atados por el diablo. Él no va a buscar fama ni gloria. Él lo que lo va a mover es la compasión. Imagínense que si se sana un enfermo,
gloria a Dios, él va a sentirse agradecido con el Señor, pero no fue, miren, le voy a decir algo, un don sin respaldo del amor de Dios y la compasión de Dios es una desgracia para el que los manifiesta. ¿Oyeron lo que dije? Si usted manifiesta un don de sanidad, don de hacer milagros, pero no lo hace porque es la compasión la que activó esos dones, usted estará descalificado también delante de los ojos del Señor. Porque si usted utiliza eso, y puede ser que traiga resultados. Yo le dije, por ejemplo, Mateo 7, 21 al 23, dice claramente que algunos van a llegar con Jesús y le van a decir: Señor, nosotros hicimos señales y milagros en tu nombre, sanamos enfermos, hicimos milagros. Y bueno, y la respuesta del Señor es que les dice: yo nunca los conocí. Hay una versión muy fuerte que dice: malditos obradores de maldad, yo nunca los conocí. Oiga, pero están haciendo señales y milagros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el Señor los descalifica? Y está en Mateo capítulo 7 versículo 21. Yo quiero que lo mire ahí, porque todo esto definitivamente se está grabando y quiero que tengan Biblia realmente, para que esté fundado lo que estamos diciendo de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Están ahí ya conmigo? Mateo 7, 21. Creo que es ahí, Mateo 7. Vamos a ver si es ese. Sí, ¿verdad? Ok, gracias, hermanos. Miren lo que dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que, ¿qué dice? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Le voy a decir algo, en un error que caemos nosotros. Si nosotros miramos a un individuo sanando enfermos, echando fuera demonios, ni siquiera dudamos, ni siquiera nos ponemos a cuestionar de decir: ¿será de Dios o será otro poder extraño? No dudamos, sino que decimos: ese es un hombre de Dios. Y luego nosotros mismos confirmamos, porque si no fuera de Dios, no estuviera haciendo los milagros que hace y echando fuera demonios. Entonces, estos están haciendo eso, pero la Escritura dice que están siendo descalificados por el Señor. La pregunta es: ¿por qué están siendo descalificados? ¿Por qué Dios no los acepta como ministerios reales, como ministros verdaderos de Él? ¿Aló? ¿Por qué creen, hermano? Lo que les quiero decir es: ¿hay un poder manifestado ahí, sí o no? El mismo Señor, el mismo reconoce que hay milagros, hay evidencias. Pero nosotros no nos debemos dejar. Nuestra confirmación, nuestra identidad como cristianos no debe ser en la manifestación de milagros, sino en mi relación que tengo con Dios. Si mi relación con Dios es correcta de acuerdo a las Escrituras, y por causa de esa relación vienen milagros, porque la compasión, cuando yo estoy en una relación correcta del Señor, lo que Dios piensa es lo que yo voy a pensar. Lo que Dios quiere, yo lo voy a querer también. Lo que Dios desea, yo lo voy a desear también. Mi corazón está alineado. El otro domingo vamos a hablar de cómo alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Porque si nuestro corazón no está alineado con el corazón de Dios, esos milagros no vienen de una relación de compasión que tenemos con Dios hacia los demás. Entonces pueden ser milagros mentirosos. En una ocasión, por ejemplo, el Señor, supe de este testimonio. Había un hermano un ministro que oraba su ministerio era fuerte, de liberación. Dice que le echaba fuera demonios, y un montón.
Casi era su fuerte, ¿verdad? Todas las personas, manifestación. Entonces empezó a cansarse de eso y le dijo: Señor, yo me siento contento de ver a la gente liberada. El único problema es que me estoy sintiendo cansado. Y tenía su concepto él, ¿verdad? Que dice que cuando el ministro liberta a los cautivos, dice que todas esas cosas se le vienen encima a él, ¿no? Se le va a la familia, ¿eh? Puras cosas raras que la gente ha inventado. Y él creía eso, ¿verdad? Que la plaga de ellos, los demonios de ellos se nos vienen encima a uno y después uno se los tiene que sacudir. Tonteras, ¿verdad? Entonces le dijo el Señor: te voy a abrir los ojos espirituales. Cuando formas una fila de 100 personas para liberar, es el mismo demonio el que te está jugando la vuelta. Lo sacas de aquí y se le mete al siguiente y te estás destruyéndolo. Es increíble. El mismo demonio jugando con 100 personas. Estaba aquí, en el nombre de Jesús, fuera. Pero se le metía al siguiente, ¿no? Estaba luchando con el mismo demonio, lo estaba desgastando, lo estaba opresionando, lo estaba cansando de todo. Y dice que le abrió los ojos y le dijo: ora por él. Primero, toma autoridad sobre el espíritu y mira lo que va a hacer el espíritu. El otro que estaba aquí, tal vez problemas mentales, problemas emocionales posiblemente tenía, ¿va? Pero cuando lo echaban de aquí afuera en el ámbito espiritual, vio, ¡shum!, se metió al otro, ¿va? El otro que tenía medios problemas, ahora tenía más problemas. ¡Fuera que el nombre de Jesús! ¡Fuera que y cuando terminó ese hombre, casi muerto, ¿va? Le dijo el Señor: vas a tomar autoridad sobre una sola vez y no más. Y toma autoridad para que no tome otro cuerpo. Y es increíble, cuando él lo hizo, solución, pues. Pero él estaba alineado con la voluntad del Señor, él estaba alineado con el corazón de Dios. Por eso Dios le abrió su entendimiento, le abrió sus ojos espirituales para que viera lo que el enemigo le estaba haciendo en ese aspecto. Ahora, estos hombres, dice la Escritura que ellos, mire, le voy a decir algo muy poderoso. Estos hombres estaban haciendo milagros sin la base de la compasión en sus corazones, en la base del amor de Dios en sus corazones. Estos hombres, este hombre, Dios, lógicamente él tenía un amor genuino por ver a los esclavizados libertados. Por eso fue que Dios le abrió el entendimiento, para que viera que no estuviera, que tenía la autoridad para hacerlo, pero el enemigo le estaba haciendo esta jugareta, lo estaba desgastando. Su amor por los perdidos, por los endemoniados, por los cautivos, era real. Pero el enemigo, en su ignorancia, el enemigo lo tenía cautivado, en hacerle con el mismo espíritu demoníaco, causarle definitivamente toda esta dificultad. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestro corazón alineado con el corazón de Dios, entonces, escúchame bien, lo que Dios nos indique hacer, entonces yo he experimentado, por ejemplo, tuvimos el testimonio con mi esposa y con mis hijos un día que salimos por ahí y encontramos una familia. Yo le di una palabra a ella. Ella pasó acá y yo iba a ministrar, y cuando iba a ministrarla a ella, yo me le quedé viendo y le dije: ¿sabe? El Señor me dice que yo no ore por usted. ¿Sabe qué me está diciendo el Señor? Que le dé un abrazo, porque usted nunca ha tenido paternidad. Y empieza a llorar esa mujer, usted no se imagina. Pasó el tiempo y encontramos con mi familia a ella y nos dio el testimonio. Y desde ese día ella se ha sentido totalmente, ya ella con hijos y todo. Pero lo que le quiero decir es que cuando nosotros realmente estamos haciendo yo no estoy aquí porque quiero lógicamente tener un nombre, lo que sea, no. Yo estoy aquí porque yo lo amo a usted, hermano. Lo amo de tal manera
que estoy pagando un precio en estudiar y en orar para darle una buena palabra a usted, encontrando respuestas para traerle prácticamente para servirle el plato, para que usted coma y encuentre respuestas del por qué usted no tiene respuestas de Dios, el por qué usted no recibe su milagro, el por qué su situación nunca cambia, familiar, económica, en todos los aspectos. Estoy buscando respuestas de Dios para entregárselas a usted, pero si usted no hace nada con esas respuestas, nada va a suceder. Cuando le damos, yo no estoy aquí viviendo el ministerio, yo vivo para el ministerio. Y cuando vivo para el ministerio, yo quiero ver el ministerio que sea un ministerio sobrenatural. Dios mío. Con gente que es parte del ministerio caminando en lo sobrenatural. Para que cuando usted camine en lo sobrenatural, para que camine en lo sobrenatural, es la compasión la que lo tiene que mover para que Dios se mueva poderosamente a través de usted. Así que, escúcheme bien. Pablo está diciendo claramente acá que si nosotros no tenemos amor, no importa qué don estemos ministrando o manifestando, posiblemente no sea un don genuino de parte de Dios. O si no, el don genuino pudo haber sido genuino en su activación, pero usted ya perdió esa compasión. Y entonces ahora se mueve en el don, pero posiblemente ya la compasión del amor de Dios en usted se perdió. Entonces dice que si yo puedo mover montañas, puedo hacer milagros, pero si lo hago fuera de la compasión o del amor de Dios, estaré descalificado. Si yo lo hago bajo el punto de vista de la compasión de Dios, entonces mi confesión de fe va a traer resultados. Mi confesión de las promesas de la palabra de Dios van a traer resultados. Dios va a responder si yo definitivamente camino en esa fe, pero respaldado totalmente con el amor de Dios. ¿Sabe que yo estoy orando y digo, Señor, que el pueblo de Dios, el pueblo tuyo, Señor, que tú me has dado, lleguemos a esa dimensión de amor, de tal manera que el amor tuyo active lo sobrenatural en nosotros? La escritura dice que Jesús, antes de manifestarse públicamente, dice que él se manifestó en una sinagoga, pero después se fue al monte a orar. Y dice que estando orando, él bajó del monte de orar toda la noche y bajó, y luego escogió a sus 12 discípulos. ¿Sabe por qué los escogió? Porque dice que vio a las multitudes como oveja sin pastor y tuvo compasión por ellos. Desde esas multitudes habían cojos, enfermos de toda clase, y el Señor en su compasión de traerles una respuesta, Él escoge a sus 12 para que le ayuden con el propósito de traer solución a todos los males de ese tiempo. Él vio a las multitudes regadas como ovejas sin pastor y dice que su corazón tuvo compasión. El otro domingo vamos a estar hablando de cómo la compasión nos mueve a hacer algo para el necesitado. ¿Me está escuchando? Entonces, la compasión nos va a mover a clamar delante de Dios. La compasión hacia la necesidad de los demás nos va a llevar a un punto crítico donde podamos decir, yo quisiera orar por ellos, pero no estoy capacitado. Siento que no estoy listo todavía para creer que Dios me puede utilizar para sanar un enfermo, un paralítico, un ciego. Todavía creo que. Pero esa compasión que estás sintiendo por hacer algo por ellos, si sigues empujando en tu relación con Dios, llegará un punto de esa compasión en su culminación, que se activará lo sobrenatural de Dios en tu vida. Y cuando se active lo sobrenatural de Dios en tu vida por causa de la compasión, por la necesidad de todos los demás, entonces te moverás continuamente en esa dimensión sobrenatural y será un estilo de vida sobrenatural. Ese fue el estilo de vida que mostró nuestro Señor Jesucristo, y es el estilo de vida que manifestaron después los discípulos en el libro de Hechos. ¿Sí o no?
La compasión. Y yo creo que estamos llegando a un punto, hermanos, donde hemos recibido tanta palabra, pero nos falta el mayor ingrediente: empezar a amar a nuestro prójimo como a sí mismo. ¿Qué haría usted si el médico le diagnosticara una enfermedad incurable? ¿Qué haría usted, hermano? Usted dice: no, yo voy a buscar otra respuesta médica, voy a ir aquí, pero lo que le está a usted moviendo a eso es tratando de encontrar una solución. Cuando nosotros nos movamos de esa manera por nuestro prójimo y que estemos como tan preocupados por verlos a ellos sanados y liberados, se va a empezar a mover la compasión de Dios en nosotros y vamos a empezar a decir: yo tengo que hacer algo, Señor. Quiero realmente, Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Me tengo que someter más a ti? ¿Me tengo que sujetar más a ti? ¿Tengo que caminar más en obediencia? ¿Tengo que renunciar a mi comodidad, Señor? Estoy más preocupado por sí mismo que por la necesidad de los demás. Estoy preocupado por mí mismo que realmente extender tu reino, Señor. Yo quiero ese poder. La compasión, a traerle una respuesta a los necesitados, es lo que va a activar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y yo creo que nosotros estamos recibiendo palabra del Señor con el propósito de que nos movamos a esa compasión. No está nada malo de que usted tenga en su corazón de creer que Dios lo puede utilizar para echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar a los cautivos, pero que sea por la compasión de parte de Dios en usted para hacer algo por su prójimo. Amén. Si nosotros nos movemos en esa dimensión, el poder de Dios va a aumentar en nosotros y va en aumento, de tal manera, escúcheme bien, que seremos la respuesta para tanta gente necesitada. Yo le quiero decir algo muy poderoso: hay gente, van a venir más enfermedades incurables, va a haber gente más mala todavía haciendo tanto daño que ya prácticamente están endemoniadas esas personas. No sé si usted leyó la noticia: un individuo aquí mató a su mujer, la descuartizó. Mire qué saña realmente. Y uno dice: pero ¿cómo? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad? ¿Cómo puede? No solo la descuartiza a su propia mujer, a su propia esposa. Y uno dice: ¿qué cosas pueden venir más? Y nosotros como creyentes somos los que tenemos que tener la respuesta para ellos. Pero se tiene que mover la compasión de Dios en usted. A Jesucristo no le importó dejar el trono de su gloria para venir a identificarse con los males de la sociedad. Al serse humano y estando en la condición de humano, Él tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la visión de Dios de libertar a los cautivos, echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos y presentarles el reino de Dios. Yo voy a quedar esta mañana acá, pero quiero hacer algo de ustedes, con algo. Quiero que esta mañana usted tome una decisión de pedirle al Señor que empiece. No le pida tanto por usted. Mire, la misma escritura en Mateo 6 dice que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que usted necesite para vivir en esta tierra van a venir por sí solas. Pídale a Dios para que lo empodere. Pídale a Dios compasión por los perdidos, por los necesitados, por los enfermos. Pídale a Dios por aquellos que están cautivos por el enemigo. Y pídale a Dios que usted sea un instrumento compasivo para que se mueva el poder de Dios para respuesta de ellos. ¿Entendieron lo que dije? No busque solo el poder sin compasión. Eso no va a funcionar. Eso hasta usted mismo va a ser destruido. Pero si usted tiene compasión, va a activar el poder de Dios, porque Dios se mueve así como nuestro Señor Jesucristo, en una actitud de compasión por el necesitado y por los perdidos. Si no, no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, pero su compasión por venir a salvar a la humanidad lo hizo llevar hasta morir en esa cruz.
Por eso Efesios 6 dice claramente que con respecto al matrimonio, da referencias del Señor acerca del el compromiso de cada cónyuge. Y hay uno de los compromisos que tiene el cónyuge. Cuando dice, por ejemplo, le dice a la mujer: mujer, sométase a su marido. ¿Ah? Así dice, ¿sí o no? ¿Han oído eso? Pero yo le tengo una respuesta bíblica también. Mujer, no se someta a su marido si él no está dispuesto a morir por usted. ¿Están escuchando? Porque nosotros los hombres queremos. La Biblia dice, puros almaganazo, ¿eh? Que tenés que sujetarte a mí. Ahora, hermana, usted dígale bíblicamente también: pero yo me voy a sujetar cuando yo vea acciones de que estás dispuesto a morir por mí. De lo contrario, no me puedo someter. La maltrata, le dice cosas, ni le dice mi amor ni nada, sino que solo: servime agua, tráeme la comida, bla, bla, bla. Usted es un sargento ahí mandando a su mujer. No, hombre. La mujer dice, y sobre todo si le han dado esa doctrina de que se tiene que someter, se tiene que sujetar, aunque le esté metiendo palos. La pobre mujer está esclava y es una hija de Dios. La hija de Dios no puede estar esclavizada por el hombre, ni por el diablo, ni por ninguna circunstancia. Así que si usted tiene un valor femenino como hija de Dios, hoy dígale, cuando él le diga: sométete a mí, pero sométete también a Cristo. Y si estás dispuesta a morir por mí, con mucho gusto yo te hago todo lo que quieras. Cuando yo vea la reciprocidad que tú tengas hacia mí, de amarme, de cuidarme, protegerme y de darme todo lo que yo quiero. Ay, Dios, las hermanas se perdieron de dar un gran amén, hermanas. Ay, Dios. Cuando Jesucristo quiso tener la iglesia que hoy tenemos, Él tuvo que morir para tener ahora hijos y tener la iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él tuvo que morir por amor a la humanidad y hacer hoy un cuerpo que se llama iglesia aquí en esta tierra. Mire, hermano, cuando usted trata bien a su esposa y ama a su esposa y se lo demuestra, y ella se ve que usted está dispuesto, que alguien le quiere hacer daño, usted sale inmediatamente ahí. Pero si usted es de aquello que dice: mejor que se muera, ya tengo el ojo puesto en otro lado. Ese no es amor. El amor está dispuesto a morir por la otra persona. Ese es el verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios está mostrado en la cruz a través de su Hijo Jesucristo. Él dijo: yo amo a la humanidad, pero no solo dijo amo a la humanidad. Ahí les doy a mi unigénito. En la forma humana, Él va a rescatarlos y Él va a tener que morir. Por eso cuando Jesucristo está en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? El amor de Dios hizo desamparar a su Hijo para que pagara por los pecados de la humanidad, para que ahora usted y yo tuviéramos el privilegio de ser hijos del Dios Todopoderoso. Ese fue amor el que Jesús mostró en esa cruz. Amén. Así que la compasión va a activar lo sobrenatural de Dios en nosotros. Póngase de pie, por favor.